Hola a todos, esto es Todo sobre MIDI. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este séptimo vídeo del curso Todo sobre MIDI que, como os prometí, hoy lo vamos a dedicar a la sincronización y a los diferentes sistemas de sincronismo que se han utilizado y bueno, y algunos se siguen utilizando. Vamos a hacer un breve repaso de los principales sistemas que se han utilizado y cómo hacerlo, cómo sincronizar, para que sepáis, tengáis herramientas a la hora de plantearos cómo sincronizar material de vídeo, material de imagen con vuestro DAW o con vuestro sistema MIDI completo. Bien, pues no me voy a entretener mucho más. Vamos a ver los sistemas que se han utilizado para sincronizar. Ya desde antes de la aparición del MIDI y de todos los sistemas de sincronismo actuales que tenemos, ya existían formas de sincronizar desde los antiguos secuenciadores analógicos. Recordad que ya los vimos en el primer capítulo y más o menos cómo funcionaban. La forma que tenían de sincronizar estos secuenciadores analógicos era enviando una señal de 5 voltios. Digamos que en forma de onda cuadrada. Esa era la manera que tenían de hacerlo. La principal desventaja de este sistema no era otro que es que ese tipo de sincronismo no se podía grabar en una cinta de las que había en aquella época. No se podían grabar en ningún formato de cinta. Prueba de los sistemas que se utilizaban en aquella época con ese fin era lo que se denominaron TTL o Trigger TTL, que incorporaron en muchísimas máquinas. Pero al poco tiempo fue, digamos que desbancado por otro sistema un poquito mejor. Poco después aparece el sistema de sincronismo FSK, Frequency Shift Key, que permite que las señales de MIDI puedan ser, de sincronismo por supuesto, puedan ser grabadas mediante convertidores grabadas en cintas analógicas de la época en sistema multipista, de la misma manera que grabábamos pistas de audio. Durante el playback, los convertidores FSK iban leyendo de la pista de audio que estaba grabada con esas frecuencias de sincronismo y lo iban convirtiendo en señales digitales MIDI para que lo que estuviera colgado de ese secuenciador y de ese convertidor que leía la información FSK de la cinta del magnetofón pudiera ir convirtiéndolo en señales MIDI estándar de sincronización, permitiendo que cualquier cadena MIDI, cualquier sistema MIDI que estuviera colgado de esos convertidores FSK pudieran ir perfectamente sincronizados con lo que estaba grabado en ese magnetofón. La principal desventaja del sistema FSK es que
que no reconocía un comando esencial del que ya hemos hablado en el capítulo anterior, que se llama Song Position Pointer o puntero de posición de canción, lo cual producía que si parábamos el magnetofón en mitad de un tema, el sistema no reconocía dónde se había parado ni dónde había que continuar. Es decir, había que volver a poner todo desde el principio para que FSK fuera sincronizando con el sistema MIDI, con el secuenciador. Imaginaros el engorro que producía esto cuando estábamos intentando grabar un recording de un solo en mitad de la canción. Si cada vez que queremos grabar tenemos que volver al principio de la canción, las sesiones de grabación eran interminables, con lo cual FSK era útil, pero hasta cierto punto. No obstante, FSK es considerado, o era considerado, uno de los sistemas de sincronismo más fiables dentro del grupo de los sistemas de sincronización que se podían grabar en un magnetofón, en una cinta, en una pista de audio externa, ¿no? Con el único inconveniente que ya os he dicho, que es que no reconocía los sistemas de localización de donde se estaba, donde se había parado o donde se quería arrancar, es decir, vuelta al principio. Aún así era considerado como uno de los más fiables. ¿Cómo funcionaba FSK? Pues muy sencillo. En vez de utilizar impulsos eléctricos de 5 voltios como hacían los antiguos secuenciadores analógicos, porque eso grabado en cinta no es muy útil, el sistema FSK lo que utilizaba era la grabación en cinta, en una pista de la cinta, del magnetofón, la grabación, como digo, de dos frecuencias de audio, una de 1200 hercios y otra de 2400 hercios. Son dos señales de audio, son dos frecuencias que perfectamente se pueden grabar en una cinta de audio convencional de la época. Así es como funcionaba. Era mucho, por eso digo que era mucho más fiable que el sistema anterior a la hora de sincronizar, y una buena manera, la primera que hubo eficiente a la hora de sincronizar sistemas MIDI con aparatos multipista analógicos de aquella época. Sin embargo, el gran sistema de sincronización que estaba a punto de entrar y que revolucionó toda la industria, lo vais a ver ahora, fue utilizado a todos los niveles, que es el código SEMTE. Pues bien, el sistema SEMTE nace en 1969 y tiene un origen muy pintoresco. SEMTE viene a significar la Society of Motion Picture and Television Engineers, que es un sistema que desarrolla esta sociedad y que prácticamente se ha quedado como un estándar de la industria. Bien, este estándar nace bajo los auspicios de los científicos de la NASA. Sí, la Agencia Espacial, la NASA, que encargan a esta sociedad un sistema para poder sincronizar los datos de telemetría que les llegaban a las diferentes estaciones
de seguimiento espaciales, ubicadas por supuesto en la Tierra, para poder que se pudieran sincronizar entre sí esas imágenes y esos datos. De ahí nace ese código de tiempo llamado SENTE. Lo que necesitaba la NASA no era otra cosa que un código de tiempo que permitiera identificar cuánto tiempo, código de tiempo, horas, minutos y tal, había transcurrido desde el principio de la transmisión. Por eso el código SENTE va en horas, minutos, segundos y frames, fotogramas. Poco tiempo más tarde, este mismo estándar es utilizado también y es adoptado por la EBU, European Broadcasting Union, aunque como veréis ahora con alguna que otra pequeña modificación, pero el sistema es el mismo. ¿En qué consiste el SENTE? SENTE no es más que dos frecuencias a modo de onda cuadrada de 1200 y 2400 hercios. ¿No suena esto de algo? Sí, el mismo sistema que utiliza FSK, con la diferencia de que en ese código va registrado, como os acabo de decir, información en hora, minuto, segundo y fotograma, frame en inglés, de forma que se puede localizar exactamente en qué momento ha sucedido cualquier evento sonoro a nivel de sincronización. Por supuesto, también esta señal puede ser grabada en cualquier sistema de grabación multipista analógico de aquella época o incluso digital. No solamente eso, sino además en formatos de cinta de vídeo. Aquí habría que hacer una consideración. Realmente cuando trabajamos con SENTE en audio, en sistemas MIDI, estamos trabajando realmente con la variante de SENTE que se llama LTC, Longitudinal Time Codec. Mientras que el que se utiliza, por ejemplo, para más formato de imagen es el VTC, Vertical Time Codec, que es lo mismo, el mismo código de tiempo, pero el vertical va incrustado, no me preguntéis cómo, va incrustado en el fotograma, de forma que tenemos dos maneras de sincronizar esa cinta de vídeo, de manera longitudinal, como lo hacemos, y la manera vertical, el VTC y el LTC. Lo que vamos a utilizar nosotros, se ha utilizado siempre, es el LTC. No confundáis los dos términos. Cada dirección SENTE está compuesta de una cifra de 8 dígitos que representan los dos primeros el número de la hora, los dos segundos los minutos, los dos terceros los segundos y los dos últimos los frames, los fotogramas, de forma que una indicación SENTE debe ser leída tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, tantos frames. Aún así, hay que tener mucho cuidado a la hora de diferenciar, a la hora, por ejemplo, de formatear una cinta de audio con magnetofón para luego poder sincronizarlo con un sistema MIDI. Cuando trabajamos con SENTE o con EBU,
por una sencilla razón. Como os he dicho antes, hubo otro sistema, pero con su modificación. En Estados Unidos se trabaja con 30 frames, fotogramas por segundo, mientras que en Europa son 25. Os voy a dejar aquí mismo un cuadro donde vais a ver las diferencias en fotogramas de los diferentes familias de códigos ENTE dentro del formato estándar, para que veáis la diferencia. Lo único que tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar es que si formateáis una cinta a 25 frames, tendréis que utilizar 25 frames para todo. Si lo utilizáis a 30 tendréis que trabajar. Si trabajáis si habéis formateado una cinta a 30 frames por segundo, a la hora de poder sincronizar luego, tendréis que tener en cuenta que ese ENTE está a 30 fotogramas por segundo, porque poner otro formato diferente de ENTE podría dar a errores de sincronización, puesto que faltan fotogramas o sobran fotogramas, depende del formato que utilicéis. Pero vamos, decididlo vosotros, o en caso de que no sepáis en qué formato de ENTE se ha formateado una cinta o un vídeo, lo único que tenéis que hacer es preguntar qué código lleva ENTE o a cuántos fotogramas está formateado el código de tiempo. Nada más que eso. Una aclaración: cuando hablo con el término formatear, quiero decir que antiguamente, cuando se empezaba una grabación en un estudio de grabación, las cintas de bobina abierta venían sin ninguna información. Si el magnetofón traía un apartadito una pista aparte, donde poder grabar o formatear esa cinta con código de tiempo, perfecto. Si no, había que utilizar una de las 24 pistas para grabar ese código de tiempo ahí. Generalmente se utilizaba la pista 24 por una sencilla razón. Por temas de diafonía, si utilizabais una pista central, la 12, la 18, para formatear ahí, utilizar esa pista para grabar ese código de tiempo, os estoy diciendo que son dos frecuencias, 1200 y 2400 hercios. Existía un tema que se llamaba diafonía, que era que muchas veces lo que se grababa en una pista sonaba un poquitito en la de al lado, y era muy desagradable. Os voy a poner un poquitito cómo suena el código de tiempo cuando se graba, cuando se produce. Sí, así de desagradable suena el ENTE, pero es un sistema maravilloso para sincronizar. Lo que os decía, se solía grabar sobre la 24, pista 24, para que no hubiera muchos problemas de diafonía. Si no tenía una pista ya el smartphone reservada para el código de tiempo. Cuando hablo de formatear, hablo de que antes de iniciar las sesiones de grabación había que formatear, grabar ese código de tiempo desde el principio hasta el final de la cinta, para que se grabara la información continua desde el principio de la cinta hasta el final de la cinta con ese código de tiempo sin interrupciones, que no hubiera interrupciones. A eso es lo que me refiero cuando hablo de formatear una cinta, de aquella época, una analógica o una digital. Con el tema de las cintas de vídeo, en los formatos antiguos, Matic o Betacam, que eran los profesionales, también se solía hacer, había que grabar ese código de tiempo, tanto el longitudinal como el vertical, en las cintas, para que luego a la hora de utilizarlas ya estuvieran formateadas. Estoy hablando de los Matic o Betacam, que eran los formatos profesionales que utilizaban las televisiones. Se han hecho trabajos, yo he recibido trabajos cuando tú no tienes un Matic o un Betacam, porque eran aparatos costosísimos. Se podía trabajar también en formato VHS, de manera que una pista de las dos de audio, por ejemplo la R, sobre todo en estos magnetofones, estos reproductores que tenían, que eran VHS estéreo, pudieras quedarte, por ejemplo, con la L en la pista grabado audio, en la L,
podías grabar los diálogos, pero por ejemplo a la hora de hacer un spot publicitario, pero en la R podías decirle al realizador o al técnico que sustituyera el código, o sea, el diálogo o lo que fuera, la música del canal R del VHS por ese código de tiempo, de forma que podías trabajar también con sistemas más económicos como el VHS estéreo. A la hora de sincronizar, yo he trabajado así, he sincronizado documentales así, con cintas VHS estéreo, donde en el canal izquierdo venía el diálogo y o la música, vamos, o el fondo, y en el canal derecho me habían puesto código de tiempo, y así podía sincronizar yo con mi sistema MIDI vía monitor o otro formato que reconociera código de tiempo y lo traspasara a mí. Otro aspecto importante del tema del Sente EBU es que bien, el formato frame, fotograma, no era el más pequeño que se podía utilizar generalmente, y lo podréis ver en algunos secuenciadores tipo, incluso antiguos tipo Rotator. Había unidades de cuantización mucho más pequeñas, es decir, el frame se podía subdividir en subframes, subfotogramas, por decirlo de alguna manera. Esa información de subframe podréis ver hasta dónde hasta dónde os amplía, hasta dónde os permite cuantizar ese tipo de información, dependiendo del secuenciador que tengáis, hasta dónde os permite sacar mayor resolución y información de qué hay dentro de esas informaciones de subframes. Y para finalizar con el tema del Sente, como ya os había dicho, la ventaja fundamental a la hora de trabajar con formato tipo Sente EBU es que Sente EBU sí reconoce comando Song Position Pointer, o puntero de la posición de la canción, por lo cual no hace falta que volváis hasta el principio de la canción cada vez que queréis hacer algo, podéis retroceder 5 segundos, 10 segundos atrás, que cualquier sistema MIDI va a sincronizar automáticamente en el momento en que el magnetofón empiece a mandar esa información de código de tiempo al secuenciador vía convertidor Sente MIDI. Es la mayor ventaja. ¿Os acordáis de cuando os hablaba de cuando apareció el Unitor N para el Atari ST? Es que fue la gran revolución. Era la primera vez que se sincronizaba de esa manera un magnetofón externo, un tipista, con un sistema MIDI, con un secuenciador. Fue una locura, ¿no? De decir, ostras, nos han salvado la vida. Qué maravilla es esto, ¿no? Por fin no hace falta volver atrás al principio de la canción para poder grabar un recording en mitad de una canción. La sincronización de Sente EBU con un sistema MIDI es automática. Esa es la gran ventaja, y de hecho sigue siendo un estándar, sigue siendo el gran estándar a la hora de sincronizar cualquier aparato externo grabado, de grabación externa, por ejemplo una cinta de magnetofón o en una cinta de vídeo, con cualquier sistema MIDI. Antes de abandonar el tema del Sente, me gustaría haceros dos pequeñas aclaraciones que creo que son importantes a la hora de trabajar con Sente. La primera, a la hora de grabar este código de tiempo, vosotros tengáis un aparato tipo monitor o cualquier aparato que sea capaz de sacar Sente Out para que sea grabada en una pista de un magnetofón, es importante el volumen de grabación. Este debería estar situado entre unos -7 a -4 dB, como mucho, -2 dB. Porque, por una sencilla razón, es importante que ese código de tiempo llegue con claridad al aparato que va a leer, al sincronizador que va a leer ese código de tiempo. Un código de tiempo grabado muy bajo ofrecerá problemas de sincronización, al igual que un código de tiempo grabado demasiado alto, picando, que pueda distorsionar. Un código de tiempo distorsionado no sincroniza nada.
el aparato lo entiende porque esas frecuencias llegan distorsionadas, esos 1200, 2400 llegan distorsionados. Es importante ese nivel de grabación adecuado. Y en segundo lugar, si en el momento que despliegue al magnetofón, el código de tiempo va a llegar a vuestro ordenador, a vuestro secuenciador, pero para que arranque y para que sincronice, generalmente se le solía dar lo que se llamaba un offset. Un offset es decirle que la canción que estéis trabajando va a estar sincronizada con el tiempo, con el código de tiempo 1 hora, 10 minutos, 0 segundos, 0 frames. Ese código offset era el que en un momento dado al secuenciador le daba orden de arranque. Si vosotros teníais puesto ese offset de esa canción en 1 hora, 5 minutos, 0 segundos, 0 frames, hasta que no llega ese código de tiempo, hasta que el ordenador no le llega a esa información de tiempo, el song no arranca. Es decir, muy necesario a la hora de grabar varias canciones dentro de una sola, de un solo magnetofón, ¿no? De una sola bobina. Importante crearle ese offset para que el ordenador sepa en qué minuto, en qué hora, en qué segundo y en qué frame arranca esa canción sincronizada. Vale, nada más que eso. Importantes estos dos asuntos. El formato más reciente de todos es el llamado MTC, MIDI Time Code. Es un sistema binario que está dentro de las especificaciones de el MIDI 1.0, que consiste en enviar ese código de tiempo prácticamente el mismo que el SEMTE: horas, minutos, segundos y frames. Sobre todo dirigiéndolas por máquinas que no tienen entrada de código de tiempo SEMTE EBU, pero que sin embargo sí disponen de puerto MIDI. Por explicarlo de una manera muy simple, el MTC no se graba, al contrario que el SEMTE. Existen sistemas capaces de sincronizar de forma que lo que reciben por código de tiempo lo convierten inmediatamente a información de MIDI Time Code. A estos sistemas se les denomina MTC SEMTE MIDI Converters. Bien, hay una notoriedad que nos hacen este tipo de fabricantes. Recordaréis que os comenté en el vídeo sobre las conexiones MIDI que en las conexiones en serie no era conveniente colgar más de 4 teclados por MIDI through por el tema de los retardos MIDI. En el tema de los del MTC digamos que pasa un poco lo mismo. No conviene sincronizar muchas máquinas vía MTC por MIDI porque a partir de un número determinado esos retardos van haciendo que las máquinas se vayan desincronizando, las últimas con las primeras. Pensad que el MTC lleva el formato de 30 frames por segundo, 30 fotogramas por segundo, y si conectáis varias máquinas llegará un momento que esos retardos hará que haya un desfase de frames entre la primera y la última máquina sincronizada. Por eso con el tema del MIDI suele haber ese pequeño problema de retardos y también es utilizable, se sufre en el tema del MIDI Time Code. No conviene colgar muchas máquinas en una
un setup donde hay sincronización de muchas máquinas vía MTC. Ni qué decir tiene que MTC es el sistema de sincronización más actual a la hora de sincronizar máquinas externas, y es un poco el estándar que se ha quedado, ¿no? Cualquier máquina te recibe y te ejecuta MTC. Digamos que es lo que os vais a encontrar más actualmente a nivel de sincronización en máquinas que no estén dotadas de CentEU. Os digo que la principal característica de esta buena positiva que tiene, que es como una especie de Sente, pero se transmite por MIDI. Eso le hace muy versátil y no dependiente además de otros sistemas externos como grabador, como magnetofones o cintas. Bien, este es el formato que lo vais a encontrar mayormente a la hora de que queréis sincronizar, ¿vale? MTC, MIDI Time Encoder. Y bien, la más moderna manera de hacer sincronización con audio o con vídeo a secuenciador es aprovechando las nuevas tecnologías que nos ofrecen hoy la posibilidad de trabajar de una manera totalmente espectacular. Pensar que todo este sistema que os he explicado hasta ahora de sincronización era relativo a aparatos externos, donde tenemos que utilizar conexiones externas y métodos de sincronismo externos. Bien, las posibilidades que nos ofrece hoy la tecnología son realmente fascinantes. Es decir, a día de hoy, trabajar un vídeo, un spot publicitario, un jingle o cualquier cosa, algo de publicidad o un documental o cualquier cosa que queráis sincronizar de imagen que os pase en el trabajo y tengáis que hacer la banda sonora o tengáis que añadir una locución o tengáis que hacer cualquier trabajo de mejorar o añadir sonido a ese vídeo, se hace de una manera mucho más sencilla. A partir de la implementación de grandes expansiones de memoria interna del ordenador, esto te permite incluir el fichero, importar el fichero de vídeo en el formato que os den, por ejemplo en el formato JPG o en el formato que os den, y decirle al secuenciador que utilicéis que importe ese vídeo de forma que lo podáis añadir a el arrange con el que estáis trabajando o que vais a trabajar. Eso implica que ese fichero de vídeo se incorpora al song como si fuera cualquier otro instrumento más. Pero claro, ahí está dentro del ordenador, no hace falta conectar nada a ninguna máquina, digamos que está dentro. La forma de hacerlo también es muy sencilla. No quiero utilizar simplemente el ejemplo de un programa, un secuenciador concreto, porque cada uno trabajaréis con el vuestro, pero veréis que todos funcionan prácticamente igual. Lo único que tenéis que hacer es abrir un nuevo proyecto, un nuevo arrange o un nuevo song, y decirle al ordenador que importe a ese song o a ese arrange o a esa sesión ese fichero de vídeo, que lo importe, ¿no? Por supuesto, como os he dicho antes, darle un tiempo en offset para que el ordenador sepa en qué hora, minuto, segundo tiene que arrancar, el compás 1, tiempo 0, 0, 0, y ya está prácticamente sincronizado. Es que es así de sencillo, no tiene más. Es importar el fichero de audio en la sesión de vuestro secuenciador, el que utilicéis, hacerle un offset para que arranque en el momento que vosotros queráis o decidáis y ponemos a grabar en pistas para ese vídeo que tenéis,
que hacerle la música o que tenéis que añadirle una locución o unos efectos de sonido. Es sencillísimo. Gracias a la tecnología que tenemos hoy, es que olvidaros de cables, olvidaros de todo. En fin, bueno, es la última opción por la que se está trabajando mucho a nivel audiovisual. Os la tenía que comentar y os la comento. Son opciones extras que os da vuestro sistema de trabajo, y que, por supuesto, cuanto mayor capacidad tenga el ordenador en cuanto a proceso y en cuanto a memoria, mucho más rápido y mucho más flexible será. Depende, ya os digo, de la implementación interna de vuestro ordenador, el tipo de tarjeta gráfica o el tema de tarjeta de sonido o el tema de memoria RAM interna. Bien, y eso es un poco como se ha trabajado la sincronización a través del tiempo, y cómo se hacía en su momento y cómo se hace ahora. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. En el próximo capítulo, en el próximo vídeo, os voy a hablar de un tema muy interesante para algunos que trabajéis con ello más, que es el tema de los MIDI files, cómo se hace, en condiciones, qué condiciones trabaja, particularidades que tiene el hacer un MIDI file y, bueno, usos que se le dan. Todo esto será, por supuesto, en el próximo vídeo. Lo que os digo siempre, darle un me gusta si os gusta, suscribiros si queréis ver más vídeos de este canal y de este curso llamado Todo sobre MIDI. Darle un like, compartirlo y, bueno, pues ya sabéis que estoy aquí también por si tenéis alguna duda. Contad conmigo, escribidme y yo os respondo lo antes que pueda. Ya sabéis, soy Daniel de la Fuente y esto es Todo sobre MIDI.